noticias. Primera Pauta, en la 100.5. Claro, son las 7 de la mañana con 37 minutos, momento de abordar otro de los temas de actualidad y vamos a la entrevista del día. Tiene que ver con esta decisión que ha tomado la Contraloría, toma de razón del proyecto que regula la reconducción inmediata de quienes ingresan irregularmente al país. Y para hablar sobre esto, saludamos a nuestro entrevistado, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, a quien le agradecemos no responda tan temprano en la mañana. Luis Eduardo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Gerardo Gómez le saluda. Hola, buenos días, Gerardo. Muy bien, gracias. Encantado de poder hablar con usted. Para ir a de lo más simple a lo más complejo, ¿cuáles son los nuevos requisitos para esta nueva condición de refugiados? ¿Con qué tiene que ver específicamente esto de la reconducción que se ha hecho toma de razón y que entiendo falta un pasito más, ¿no?, en el diario oficial para poder que se comience a implementar? Sí, la verdad que hoy día en la mañana, Gerardo, se publicó ya ambas modificaciones legales, entonces hoy día comienzan a ser ley por la publicación en el diario oficial. Son dos modificaciones a dos leyes que nosotros tenemos en nuestro país. La primera es la ley de refugio. ¿Ya? La ley de refugio establecía hasta el día de hoy que una persona podía ser formalizada, ¿va? Vale decir, acceder a una visa de refugio si es que cumplía ciertos requisitos, ser perseguido en su país de origen, por motivos políticos, religiosos, etcétera. Yeah. Y eso se mantiene. Eso se mantiene, vale decir, nosotros seguimos respondiendo y cumpliendo nuestros compromisos internacionales en materia de refugio completamente. Y lo que ha ocurrido en el último tiempo es que este instrumento del refugio se ha utilizado mucho como un recurso para personas que no están siendo perseguidas en sus países de origen para regularizar su situación migratoria. Entonces lo que hicimos como gobierno fue presentar un proyecto de ley que hoy día ya es ley, ya a partir del día de hoy, que permite hacer un análisis preliminar de las solicitudes de manera de descartar aquellas que son manifiestamente infundadas, vale decir, personas que vienen por motivos económicos, y así priorizar y dar una tramitación más expedita a aquellas personas que efectivamente están siendo perseguidas por su país, en su país de origen por motivos políticos, religiosos, etcétera. Y de esta manera protegemos este instrumento y evitamos que se convierta en un resquicio, ¿ya?, para que personas que han ingresado irregularmente a nuestro país busquen regularizar su situación. Entonces tenemos una primera modificación legal que establece, que fortalece nuestra capacidad para otorgar el refugio a aquellas personas que realmente lo necesitan y no otorgarlo a aquellas personas que no vinieron por ese motivo huyendo de sus países de origen. Es una primera modificación legal. ¿Y la otra, de la reconducción, eso en qué consiste? Sí. La otra modifica la ley de migración, que es otra ley que está vigente desde el año 2022, desde febrero del 2022, y esa ley establecía que una persona que es sorprendida ingresando irregularmente a nuestro país puede ser reconducida. Esto implica que puede ser tomada por carabineros o el ejército, entregada a la policía de investigaciones y de vuelta al país de donde provino, ¿ya? Son países evidentemente limítrofes esto. Entonces, el marco establecía un rango muy ambiguo donde aplicar la medida y lo que hicimos como gobierno fue presentar un proyecto que estableciera un rango de 10 kilómetros, ¿ya?, desde la línea fronteriza, para que carabineros, el ejército y la policía puedan realizar el procedimiento de reconducción. Hasta ahora la ley establecía que la persona debía ser sorprendida, o sea, prácticamente estar atravesando en ese momento la línea fronteriza y por lo tanto aquellas personas que son sorprendidas a 1, 2, 3, 4 kilómetros ya la ley no daba espacio para reconducirla y hoy día sí tenemos un rango de 10 kilómetros, lo que fortalece las capacidades del Estado para controlar la frontera. Luis Eduardo, pero allí con la reconducción, esto... ¿qué tanto va a servir? Lo digo porque Bolivia ya nos había dicho, y entiendo que hasta ahora sigue así, es que ellos aceptan que reconduzcan hacia allá, hacia su territorio, a solo los bolivianos. Esa es su nacionalidad. Entonces, entra el 80% de las personas que ingresan regularmente, entiendo, lo hacen por Bolivia y son de otras nacionalidades. ¿Qué va a pasar con ellos? Es como devolverla hasta la línea y quedarse mirando allí, pero ellos se dan la vuelta 5 kilómetros más allá y pasan igual. Sí, hay que hacer alguna precisión respecto de los datos. Primero, lo que ha ocurrido respecto a la reconducción hasta ahora es que el año 2022 se recondujeron 3.149 personas.
Eso fue el año 2022. Incluso con esta dificultad con Bolivia. El año 2023 subió a 6.543, o sea, más que duplicamos los procedimientos de reconducción. Y el 2024 van 961. Esperamos que con esta modificación se pueda aumentar este rango. Ha ocurrido un fenómeno, Gerardo, que es bien importante señalar. Ha habido un cambio en la forma y la nacionalidad, el lugar y la nacionalidad de quienes ingresan irregularmente. Hoy día viene a la baja el ingreso de personas de Venezuela por Bolivia, por el paso Colchane, ¿ya? Y ha aumentado por ese paso el ingreso de personas bolivianas. Esto nos ha permitido tener esta cifra y aumentar el volumen de personas reconducidas desde Bolivia, y por otro lado había un desplazamiento de los ingresos irregulares, de los ingresos irregulares detectados hacia la frontera con Perú, lo cual también permite reconducir a personas peruanas y de tercera nacionalidad. De todas formas, es muy importante que para que esta ley pueda tener la eficacia máxima que nosotros esperamos tenga, es seguir avanzando por las vías diplomáticas con Bolivia para poder implementar esto. Hasta ahora hemos firmado varios acuerdos de colaboración fronteriza con Bolivia, un acuerdo que exime de reciprocidad, que nos exime del pago de la visa, o sea, hasta septiembre del 2022, un incentivo para el ingreso irregular de personas bolivianas era que tenían que pagar $90 por una visa de trabajo. Entonces, campesinos que venían a trabajar en la agricultura chilena optaban por ingresar irregularmente para pagar los $90, lo eximimos del pago. Se firmó un acuerdo de la Subsecretaría de Colaboración Fronteriza para combatir el crimen organizado y el contrabando de automóviles. Entonces se ha avanzado en bastantes puntos y este es uno de los que está sobre la mesa en ese diálogo. Así que esperamos avanzar para hacer aún más eficiente este cambio normativo. Usted escucha a Luis Eduardo Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, conversando con Primera Pauta. Ya, pero me sigue quedando una duda allí. Cuando ingresan estas personas, la mayoría de las personas que ingresan actualmente son de nacionalidad, entiendo, venezolana y colombiana, que están ingresando por la frontera. ¿Ellos van a ser conducidos hasta la línea nuevamente limítrofe? ¿Eso termina siendo Bolivia, por ejemplo? ¿Y qué va a pasar allí? Porque no hay acuerdo para que ellos lo reciban. Si ese es el punto. La oposición decía ayer, sin acuerdo con Bolivia para recibir a quien... Es que Bolivia los deja pasar por su territorio sin ningún problema, y allí quizás puede estar el origen de todo el problema. Antes que lleguen a esta frontera, ellos pasan por la otra frontera de Bolivia, ¿no? Y pasan sin ningún problema. Como le digo, en virtud de esta conversación y de estos acuerdos, ha habido una reducción de los ingresos de personas de terceros países por Bolivia, lo cual da cuenta de un trabajo de Bolivia en su propia frontera, ¿ya? Más eficiente. O sea, han ingresado menos que hasta antes del 2023 personas de Venezuela principalmente por Bolivia, y por lo mismo esas personas están prefiriendo ingresar o buscar el ingreso por Perú, ¿ya? Lo cual facilita la reconducción, porque lo que se hace es entregar a la persona a la policía boliviana o peruana, y la persona, digamos, es devuelta a ese país, ¿ya? Y han aumentado... ¿Es devuelta a su país de origen? ¿Qué hacen? No. Nosotros se la devolvemos a Perú, y Perú aplicará las sanciones si es que la persona, o Bolivia, si es que la persona tiene algún antecedente o está irregularmente en su país, ya entregará, digamos, y aplicará los procedimientos sancionatorios. Igual es importante señalar, Gerardo, que cuando una persona, por ejemplo, venezolana, ingresa por Bolivia y es detectada ingresando, se le inicia el procedimiento sancionatorio igual de la expulsión, ¿ya? Es un procedimiento más largo, es un procedimiento que implica una notificación, que implica que la persona puede presentar descargo. ¿Cuántas personas expulsó el año pasado? En 2023, ¿cuántas personas expulsó? El año pasado, administrativamente, se expulsaron más personas que el 2018, que el 2020, que el 2021, que el 2022. Se expulsaron 337. 337. Se recondujeron como 327 y se recondujeron 6.000 el año pasado solo, 6.543. ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuántos son los ingresos irregulares Sí. de extranjeros a Chile por año? ¿El año pasado cuánto? ¿Más o menos? Las personas detectadas ingresando regularmente a Chile fueron en torno a las 24.000. Las personas que detectó la policía. Ya, pero 24.000 y expulsó 300. O sea, eso evidentemente lo vuelven y recondujeron 6.000. O sea, igual el sistema es ineficiente. Yo sé que si usted lo hace comparativamente, porcentualmente es mejor. Pero esto no cuadra por ningún lado.
Lo que pasa es que nosotros en nuestra política nacional de migración hemos establecido una línea y es en la que estamos trabajando, que es en fortalecer la capacidad y recuperar la Oiga, capacidad de control de frontera. y hay una Y duda en que... eso, esta Sí. medida de ampliación del plazo de reconducción aporta significativamente. Tenemos hoy día las Fuerzas Armadas, lo que nos indica, yo le decía, en torno a los 24.000, creo que son el dato exacto de detecciones. Es un dato que es un 21% más bajo que el año anterior. Entonces, está bien, es un desafío importante en nuestra frontera, es una frontera abierta, es una frontera porosa, pero hemos implementado plan de infraestructura crítica, tenemos esta modificación legal, tenemos los puestos de observación fronteriza que incluye herramientas digitales y tecnológicas que no teníamos. Entonces, es desafiante nuestra frontera y estamos hoy día Luis Eduardo, implementando mejores medidas para tener un mayor control. ingresar a Chile de manera irregular es falta, no es delito. ¿Sí? No es delito. Ya. ¿Por Era qué? delito hasta el 2022. O sea, hasta febrero del 2022 era del delito. Y, y la nueva ley de extranjería y migración, en el año 2022, cambió y lo convirtió en una falta administrativa. ¿En virtud de qué? En virtud de que el procedimiento, digamos, sancionatorio de expulsión, si se judicializa, o sea, si yo pongo a disposición de tribunales a una persona, lo hace más engorroso, burocrático, colapsa nuestras cárceles. En cambio, el procedimiento, por ejemplo, el procedimiento de reconducción no se podría aplicar si fuera un delito. Los carabineros no podrían entregarle a la policía a ninguna persona detectada ingresando irregularmente o el ejército, porque tendrían que ponerla a disposición de los tribunales de justicia. Entonces no tendríamos 6.500 reconducciones, no las tendríamos, sino que tendríamos 6.500 procesos abiertos donde tendría que haber un fiscal haciendo persecución penal de esas personas, y a nosotros nos parece que esto es muy importante porque convierte las herramientas administrativas del Estado en herramientas muy ineficientes frente a faltas como el ingreso regular. Luis Eduardo, $250 cobran minibuses y buses que salen en caravana todos los días del norte del país, zona fronteriza, hacia las ciudades trayendo migrantes. Lo hacen todos los días, es un negocio, todos lo graban, todos lo ven. Un colega de TVN lo subió ayer, grabó el bus, grabó los minibuses, hacen fila, tienen programación, es un gran negocio. ¿Por qué nosotros tenemos que ver que eso ocurra todos los días y no se hace nada para que eso no ocurra? Es decir, ¿por qué para ellos no es ninguna falta grave? ¿Porque no es delito la migración regular? Sí, no tiene que ver con que sea o no sea delito la migración irregular. ¿Por qué lo vemos? Las personas que trafican personas de otro país, ¿ya? Están cometiendo efectivamente un delito. El tráfico de personas es un delito. El tráfico implica que un tercero... Oye, pero van en bus, o sea, eso ya es descaro. Sí, eso déjeme contarle. Una persona trafica cuando lo pasa por la frontera a cambio de dinero. Lo que hemos nosotros, además de mejorar el radio de detección de estas personas, vale decir, hoy día, la policía, a partir del día de hoy, la policía, en virtud de esta modificación legal, tiene más capacidad para detectar esos buses en un mayor radio y reconducir a las personas que están siendo desplazadas. Y al mismo tiempo, hemos presentado un proyecto de ley que está en el Congreso que establece que el incentivo al tráfico, ¿ya? Que donde implicarían estos buses que trasladan, o estos autos, incluso en algunas ocasiones hemos visto que trasladan gente desde la frontera, estarían cometiendo el delito de incentivo al tráfico. Por lo tanto, ahí sí, en el incentivo, en la persona que genera, ¿ya? Este incentivo para que la persona ingrese regularmente a nuestro país, sería, o sea, traficada, sería constitutivo de delito, y ahí sí nos parece que es importante y es una buena herramienta la tipificación del delito como para estos transportistas, digamos, que son en realidad parte de la red de tráfico de migrantes. Luis Eduardo, ¿cuál es el porcentaje? A ver si me equivoco o no, usted me corrige. Entiendo que era como algo así como un 12% de la población total de Chile y de un país es sano que sea una población migrante. Entiendo que era en torno al 12% o no, corríjame. No. Porque hay ciertas capacidades de resistencia que tienen. El sistema de salud, los colegios públicos, vivienda, que soporte sanamente. Y allí está mi pregunta y duda, porque
¿cuál es el porcentaje que a su juicio es el que debe tener y cuál es el que tenemos en Chile? Bueno, tenemos por debajo del 10%. Lo importante es que hoy día hay 1.600.000 migrantes en nuestro país, ¿ya? Lo importante, Gerardo, para que la migración constituya un aporte a la sociedad y no una carga, como te señalan, es que la migración se dé en los términos que establece nuestra norma para que sea regular, para que sea ordenada, para que sea segura y para que sea una contribución a los territorios. Los migrantes, la gran mayoría de las personas migrantes en nuestro país trabajan. Contribuye con su trabajo cotidianamente al desarrollo de nuestro país, contribuye con sus impuestos, contribuye con compras, y el problema que tenemos es que hay una porción que, según los datos que tenemos, está en torno al 10% de personas irregulares, que de todas formas muchas de ellas trabajan, pero que están en situación irregular. Entonces tenemos un problema primero de seguridad, porque no sabemos o no sabíamos dónde estaban y quiénes son. Ahora las tenemos empadronadas biométricamente. Eso es bien importante señalarlo también. Hasta el año pasado, hasta el 2023, no sabíamos quiénes eran y dónde estaban. Hoy día tenemos casi 180.000 personas con empadronamiento biométrico, con chequeo de antecedentes, que sabemos dónde están y quiénes son, ¿ya? Entonces teníamos un primer problema de seguridad y un segundo problema que genera la irregularidad de esta porción de personas migrantes, es que no podemos constatar su contribución a la sociedad y muchas veces no constituyen un aporte a la sociedad. Pero en la gran mayoría de los casos, la supuesta carga que genera la migración o la carga que genera la migración en salud, en educación, etcétera, es compensada por los aportes que realiza la población migrante en virtud de su trabajo y el pago de sus impuestos. Y por eso es importante que nosotros avancemos y sigamos avanzando en generar un sistema migratorio que permita una migración ordenada y regular y que permita contribuir al desarrollo del país. Me pasé de la hora, pero breve respuesta, por favor. Felipe Arbó decía que Chile no tenía ya la capacidad suficiente para incluirlo en la sociedad, que había demasiada migración, que superamos ese límite que recién le preguntaba, y que encuentran incluso en el delito una opción de vida. ¿Usted dice que Chile tiene capacidad para seguir absorbiendo más migración? Es que no hay un límite en nuestra política nacional de migración que ha definido establecer mecanismos para, de alguna manera... Pero hay límites, porque Alemania, por ejemplo, dijo, superamos el límite nosotros. Superamos nuestro límite y empezaron a devolver. Sí, nuestro problema es el siguiente. Nuestro problema es que ha venido una migración importante y con aumento en los últimos años de manera irregular y habíamos perdido el control que hoy estamos recuperando. La intención de nuestro gobierno y nuestra política nacional de migración así lo establece, es mantener mejor control de frontera, reducir al mínimo los ingresos irregulares y no generar nuevos incentivos para nuevos flujos. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que tenemos un problema que debemos primero resolver el problema interno de inclusión de las personas que ya están aquí, ¿ya? Y evitar generar incentivos o llamados como han ocurrido en el pasado. A nosotros no nos interesa generar ese tipo de incentivos y llamados, sino mantener y mejorar nuestro control de frontera y permitir que las personas que ya están dentro puedan integrarse a nuestra sociedad. ¿Los que están dentro se refiere a legalizar los que están dentro? O sea, lo hemos empadronado. No solo es el problema de la documentación, Gerardo, que hay muchas personas que estando regularmente en nuestro país tienen problemas de inserción en los colegios. O sea, hay una serie de problemas de integración que han vivido muchas comunas de nuestro país. Aquí recordemos lo que pasaba a fin del año 2022, Gerardo, cuando se realizaban marchas, se quemaban en serie personas migrantes. Hoy día tenemos una situación que es compleja, pero que ha mejorado bastante la inversión que ha hecho el gobierno en términos de los territorios. Gracias, Luis Eduardo. Ha sido muy amable en conversar con Primera Pauta. Muy buen día. Buenos días, Gerardo. Gracias. Son las 7 de la